Iglesia Cristiana Maranata está presente en naciones de todos los continentes del planeta, iglesias en países de las 3 Américas, Europa, África, Asia y Oceanía, conectados por la misma doctrina, en la dirección del Espíritu Santo de Dios y unidos por la palabra viva. Hermanos de todo el mundo participan en un mismo culto, en conjunto, en un mismo cuerpo, en un mismo espíritu. A través del sistema de transmisión, los miembros de la Iglesia Cristiana Maranata de todo el planeta viven un momento de unidad y comunión, como vivieron los hebreos en la salida de Egipto y los discípulos con el Señor Jesús en la víspera de su muerte en la cruz del Calvario. Personas de todo el mundo han sido alcanzados por el Evangelio eterno y por el mensaje del pronto regreso del Señor Jesús. Yo saludo a todos con la paz del Señor Jesús. Estamos comenzando una edición más del programa de la Iglesia Cristiana Maranata anunciando el Evangelio eterno. Este programa, que usted sabe, es hecho con todo el cariño y de forma especial para usted y para su familia. La palabra de Dios es viva y eficaz. Esta expresión, que es parte de un texto que está en la Biblia, en la carta a los Hebreos capítulo 4, versículo 12, servirá de base para que los pastores Daniel Moreira y Sergio Sousa hablen sobre el tema Biblia, la palabra de Dios, en el programa de hoy, en el segmento Lecciones del Manaim. Después, en el segmento Organización y Método, usted participará con la profesora Medici, que hará una sugerencia de organización de rutina de estudios y también diferentes modos de aprender. Y la profesora Janaína Sumac hará una rememoración de la parte teórica musical del segmento Perfecto Olor. Y en la clase para niños, intermedios y adolescentes, la profesora Evelyn Ataid hablará sobre la experiencia de José con sus hermanos. Ahora vamos a cantar una alabanza y después participará del segmento Lecciones del Manaim. Este es el segmento de Lecciones del Manaim. Dios bendiga a todos con la paz del Señor. Pastor Sergio, la paz del Señor.
La paz del Señor, Pastor Daniel, paz del Señor a todos. Es una satisfacción contar con su importante audiencia. Hemos recibido diversos mensajes con testimonios y comentarios sobre el programa Anunciando el Evangelio Eterno. Y usted también puede participar. Está apareciendo en la pantalla un código QR. Solo necesita aproximar la cámara de su celular a este código QR y usted será dirigido a un número de WhatsApp a través del cual podrá enviarnos un mensaje. Participe, envíe su mensaje, su experiencia, su testimonio. Todos los mensajes que recibimos son leídos y tienen gran importancia para nosotros. Dejamos una pregunta en el anterior programa. ¿Qué sucedió con su vida desde que aceptó a Jesús? Esta pregunta también fue posteada en nuestro Instagram y veremos algunas respuestas. Esta pregunta fue posteada de esta forma y podemos ver millares de personas que de alguna forma visualizaron. Y algunos de los comentarios están aquí. Yo veo aquí a David. La mejor cosa que yo ya hice, aceptar al Señor Jesús. Y él continúa. Por eso estoy feliz. El Señor me libró de todo mal, de todo aquello, Daniel, que ciertamente lo oprimía. Es su experiencia, ¿no? Marcia Cardoso escribió: yo tengo esperanza de vivir feliz al lado del Señor Jesús. Está aquí otro. Él simplemente me dio la vida. Yo ya estaba muerto, hasta en el sentido físico, ciertamente por el sufrimiento, por las amarguras de la vida. Y Él revivió. Él tiene vida y está aquí. Todo cambió. Resumiendo, tuvo paz y la verdadera felicidad. Es una gran verdad que solo encontramos en Jesús. Y Patricia Cristina resumió, Sergio, en 2 palabras que son muy importantes para nuestras Amén. vidas: paz y seguridad. Que solo Jesús puede dar. La verdadera paz. Aquí Daniel, Carlos Eduardo, dice transformación de vida. Como la Biblia dice que quien está en Cristo Jesús, Nueva criatura es. nueva criatura. Todo se hizo, todo se hace nuevo. Ingrid también escribió algo muy parecido. Todo se hizo nuevo y las cosas viejas ya pasaron. Alabado sea Dios. Podemos aquí citar otra Patricia. Soy más feliz. El vacío que yo sentía fue llenado ¿por quién? Por el Espíritu Santo, por el Señor Jesús. Por la alegría de la salvación. Gloria al Señor. Amén. Agradecemos la participación de todos los que nos enviaron sus comentarios. Hoy, nuestro tema será Biblia, la palabra de Dios. Comenzando con la lectura del texto bíblico que está en Hebreos 4, versículo 12. ¿Qué dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia, Daniel, siendo la palabra de Dios, tiene como principal objetivo, el principal objetivo de la Biblia es revelar a Jesús al hombre, para que el hombre alcance la salvación. Es verdad, Sergio. Y la Biblia también, amados, es el mejor refugio para un corazón afligido, amargado y sin esperanza. Quiere decir, la palabra de Dios trae al hombre, sobre todo, la salvación del alma, la eternidad con Dios, pero también, aquí en esta vida, es un abrigo seguro en los momentos de aflicción, más allá de ser una dirección en todos los aspectos de la vida del hombre. Podemos también, Sergio, decir en esta introducción
del programa de hoy. Podemos traer un cuadro con algunos textos bíblicos que presentan de parte de Dios, se presentan de parte de Dios a través de la palabra y nos traen consuelo, confianza, la respuesta y la esperanza que el hombre necesita. Amén. Comienza aquí. Salmo 45, versículo 2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. El texto entonces habla de la gracia derramada. ¿Quién es la gracia de Dios? El Señor Jesús. El Señor Jesús, que es la salvación. El hombre, Daniel, que tiene sobre él la gracia de Dios, sobre su vida, es bendecido, no solo un día, para siempre en esta vida y en la vida eterna. Y es más, Sergio, es gracia en los labios, porque todo aquel que tiene esta bendición en Jesús, en su corazón como el único y suficiente Salvador, vive la verdadera alegría y la verdadera paz que solamente Jesús puede dar. Y por eso los labios no dejan de glorificar y cantar loores, alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Y aquí también en el versículo 3, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Este salmo, Sergio, es necesario recordar que las ciudades del Antiguo Testamento, incluso Jerusalén, eran amuralladas. Es verdad. Nosotros estamos viendo aquí la imagen de Jerusalén en los días actuales. Detrás de los muros está aquella parte antigua de la ciudad. Es decir, los muros servían principalmente como protección y seguridad. Exactamente. De los pueblos enemigos que atacaban la ciudad. Eran literalmente verdaderas fortalezas. Ahora, aunque, Sergio, los muros y los guardias de las ciudades, aún con estas cosas, las ciudades eran atacadas, eran destruidas, saqueadas, pero cuando el hombre tiene a Dios como su refugio, su fortaleza, a través de la fe en Jesús y en el poder de su sangre, que es el Espíritu Santo, el hombre es inamovible. Gloria a Dios. Es lo que el texto que nosotros leímos afirma. No temeremos. El Salmo 47, versículo 2, dice así: porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Es interesante que la expresión Rey aquí era una profecía sobre el Señor Jesús, que es el Rey de los Reyes y Señor de señores. Amén. El Señor Jesús como Rey. Él quiere gobernar tu vida. ¿Quién sabe tú estás afligido, angustiado, necesitando de alguna respuesta? Estás sin una dirección, viviendo situaciones que parecen sin resolverse, pero aquí queda una invitación. Acepte a Jesús como su Salvador. Deje que Él gobierne su vida. Todo va a cambiar. Tú serás una nueva criatura y Él puede escribir una nueva historia para ti, ya que quien está en Jesús se vuelve una nueva vida, una nueva criatura. Podemos ahora pasar al Salmo 48, versículos 1 y 2 que dicen: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey.
la grandeza de Dios no tiene cómo ser medida. Por ejemplo, podemos citar uno de los incontables actos que testifican de la grandeza de Dios, que es su amor, a través del cual Él envió a su Hijo unigénito, el Señor Jesús, para que todo aquel que en Él cree, en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y alguien que está con nosotros ahora, viendo este programa, si tú te encuentras en luchas, en angustias y aflicciones, puedes presentar delante de este Dios grande, todopoderoso, tu vida completa en oración. Comience clamando por la sangre de Jesús y termine su oración en nombre de Jesús. Y este Dios es poderoso y Él es digno de toda alabanza, todo loor y adoración. Amén, gloria a Dios. Estas palabras fue el texto que nosotros leímos en el inicio. Está aquí proyectado también. Fueron dichas por el Señor Jesús. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, Daniel y todos, es importante que veamos y entendamos en qué contexto estas palabras aquí, esta afirmación de parte del Señor Jesús se dio. En verdad, esta palabra del Señor Jesús, ella vino en secuencia de una gran señal, de un milagro que Jesús operó después de haber entrado en la ciudad de Jerusalén. Milagro que fue la cura de un hombre que se encontraba enfermo hace 38 años y que estaba junto al estanque por nombre Betesda, cerca de la puerta de las ovejas que nosotros vemos aquí. Aquí están las ruinas del estanque de Betesda. Aquí en Betesda significa casa de misericordia. ¿Qué cosa? Eso era profético. Jesús iba a sustituir este estanque porque el pozo de las aguas vivas, el estanque, es la misericordia de Dios. Él es el ángel de Dios. Todo apuntaba a Jesús. Y yo recuerdo que en este versículo, que el Señor Jesús se dirigió a ese hombre enfermo y le preguntó: ¿quieres ser sano? Y él dijo: no hay hombre alguno que me ayude. Pero el Señor Jesús lo curó en ese momento. Y estas imágenes nos indican el lugar del encuentro de ese hombre enfermo con el Señor Jesús. Que lo curó y perdonó sus pecados. Y también le dio salvación. Gloria a Dios. Y después de aquella gran señal, el hombre curado y salvo comenzó a anunciar lo que había sucedido, su encuentro con Jesús. Fue cuando los religiosos persiguieron al Señor Jesús e intentaron matarlo, y él entonces comenzó a predicar sobre la salvación y la vida eterna para todas las personas que se levantaron contra él. En aquel momento, el Señor Jesús les dijo aquella prédica que usted acaba de mencionar, exactamente estas palabras: escudriñad las Escrituras. Aquellos fariseos, los religiosos, a los que el Señor Jesús les dijo: escudriñad las Escrituras, preste mucha atención, eran hombres estudiosos de la Biblia, es decir, del Antiguo Testamento. Pero ahora, delante de ellos, estaba aquel que era la propia palabra. El verbo de Dios. El intento de aquellos religiosos era matar al Señor Jesús. Lo que no se concretó en aquel momento. Pero tiempo después, los religiosos aprendieron al Señor Jesús, lo llevaron a la cruz y Él murió. Pero Sergio, glorias a Dios, porque al tercer día Él resucitó. Porque el amor de Dios, Sergio, siempre vence. Gloria a Dios.
Porque Jesús es el Señor de la vida. De la vida, observe. Jesús es el Señor de la vida que Él nos dio a través de la sangre que Él derramó, sangre inocente allá en la cruz, que es su Espíritu Santo. Y esto es un secreto extraordinario que muchos aún no alcanzaron, pero la iglesia fiel ha alcanzado a través del poder de la sangre de Jesús. Por tanto, conocer la Biblia, leer, estudiar la Biblia es extraordinario. Es necesario poder, como ya mencioné, leer, estudiar, conocer la historia que está en la Biblia. Todo esto es muy importante. En la Biblia nosotros aprendemos, por ejemplo, sobre la creación del hombre, de los animales, de los astros, de todas las demás cosas. La Biblia también muestra cómo Dios escogió y condujo a un pueblo en el pasado, que fue el pueblo de Israel. Entonces nosotros vemos en la palabra, en la Biblia, instrucciones valiosas de valores morales, humanos, y es muy importante, muy interesante que la Biblia es diaria. Hay enseñanzas sobre constitución de la familia, urbanización, ecología, medio ambiente y tantos otros temas. Todo dentro de la Biblia. El Señor Jesús habló a los fariseos, les dijo que ellos conocían la palabra de la vida, las escrituras, pero lo que ellos aún no sabían era que las escrituras estaban testificando, es decir, dar testimonio del propio Señor Jesús. Porque todo el Antiguo Testamento, que es lo que aquellos religiosos conocían, apuntan proféticamente a Señor Jesús. Ellos no sabían de esto, ya que ellos conocían todo sobre la Biblia. Tal vez partes, pero es muy importante. Los religiosos conocían aquello que nosotros vamos a expresar como la palabra de vida, la historia, todas esas enseñanzas, todo, pero no conocían la palabra viva. Conocer la historia, observen, que está en la Biblia, es claro que es de mucha importancia, pero es necesario también conocer y vivir la vida que está en la palabra, porque lo que genera salvación es la palabra viva. Y la vida que está en la Biblia es la que trae el perdón de los pecados, la salvación del alma, el perdón de los pecados y el derecho a la vida eterna, a vivir en el cielo con el Señor. Amén. La Biblia, como palabra viva, transmite una vida al interior del hombre y restaura su alma, cura al hombre, sana al hombre de la enfermedad llamada pecado. Que es lo que nosotros leemos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 30, versículo 21. Que dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. La expresión "este es el camino" es la palabra de la vida, la cual apunta, indica el camino que el hombre necesita conocer. Y en verdad, el hombre en nuestros días sabe cuál es o quién es el camino. Si preguntáramos a las personas al respecto de la Biblia, o a quién la Biblia dice que es el camino que lleva al hombre a la presencia de Dios, ciertamente una gran mayoría va a responder que es Jesús. Pero la gran pregunta que se da
es: tú estás andando en este camino, tú sabes cómo andar en este camino, caminar por él. ¿Quién te está conduciendo? Es decir, no basta saber quién es el camino. Tienes que andar en él. La respuesta a la pregunta o a las preguntas que usted hizo, la respuesta está aquí, en la palabra viva. Observen que el texto aquí en Isaías habla de oír una voz, palabras que están por detrás, a tus espaldas, lo que indica que este camino es para ser caminado a través de la palabra viva, solamente es por la fe. Por tanto, es necesario, como ya mencionamos, no solamente conocer el camino, sino también, sobre todo, es necesario andar en el camino, por la fe en Jesús. Y la fe no viene de recurso humano, es un don, una dádiva de Dios. Una fe, Sergio, afirmada en la redención. ¿Qué es redención? Es el perdón de pecados a través de la sangre del Señor Jesús. Una fe revelada y dirigida por el Espíritu Santo, que es la sangre de Jesús, y que va a conducir al hombre a la eternidad con Dios. Gloria a Jesús. La Biblia, como palabra de la vida, cuenta la historia del Señor Jesús que estaba profetizado en el Antiguo Testamento y fue revelado en el Nuevo Testamento, habiendo sido hecho hombre para cumplir todo el proyecto de salvación de Dios para el hombre. La Biblia, ahora, como palabra viva, se torna un instrumento, un arma, un recurso del creyente para él andar en la presencia de Dios y también para proveer todo lo que es necesario en su vida. Todo lo que es necesario, observe, para el creyente en su caminar, en su día a día, para pautar sus decisiones. Inclusive, la palabra viva orienta, tiene una dirección segura. La revelación de la palabra viva transforma al hombre y lo conduce a la vida eterna con Dios. Y Jesús es el misterio que estaba oculto desde la eternidad. Pero este misterio ha sido revelado a todos aquellos que buscan una bendición para su corazón. Tanto la palabra de la vida como la palabra viva son esenciales, es decir, necesitamos de las dos. El conocimiento bíblico es de fundamental importancia. Mucho más, necesitamos la palabra viva. Es decir, es necesario andar en el camino, siendo conducidos por el Espíritu Santo para alcanzar la vida eterna con Dios. Maranata, el Señor Jesús viene. Gloria a Dios. El segmento Lecciones del Manaim tiene su contenido producido a partir de los seminarios y de la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristiana Maranata. Nuestra Escuela Bíblica Dominical se lleva a cabo todos los domingos a las 10 horas de la mañana, hora de Brasil, por nuestro canal de YouTube. Continúe viendo el programa Anunciando el Evangelio Eterno, con los segmentos que vendrán a continuación. Dejaremos una pregunta y solo necesita aproximar la cámara de su celular al código QR mostrado en la pantalla y la pregunta ya le será enviada por WhatsApp en portugués. Aquí está la pregunta en español. ¿Cuál es la importancia de la Biblia como palabra viva en su vida? Repetimos, ¿cuál es la importancia de la Biblia como palabra viva en su vida? Participe enviando su comentario, su testimonio, su experiencia. Enseguida escucharemos un loor. Yo le invito
participe con nosotros de este loor. Experimente alabar a Dios, experimente glorificar el nombre del Señor. Y su corazón, su casa, su familia, ciertamente serán bendecidos. A todos, la paz del Señor Jesús. La paz del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Nuestro Dios es nuestro fuerte refugio, nuestro castillo fuerte. Y a través de su palabra nosotros alcanzamos la victoria. El año lectivo ya está comenzando y a pesar de esta situación de la pandemia, nuestros niños y adolescentes comienzan sus clases, sean presenciales o virtuales. La profesora Mónica Medici nos hablará sobre el segmento Organización y Método, sobre la organización de la rutina de estudios y los diferentes modos de aprender. Saludamos a todos con la paz del Señor Jesús. Este mes iniciaremos un diálogo con el objetivo de organizar la rutina de los estudios de nuestros niños, intermedios y adolescentes. Y también conversaremos sobre los diferentes modos de aprender. Muchas son las dudas de los padres sobre el papel que precisan ejercer para poder apoyar a sus hijos en sus estudios a fin de garantizar el aprendizaje, lo que es muy natural. En cuanto estas dudas se volvieron más intensas en este periodo de pandemia del coronavirus, cuando las clases pasaron a ser de un modo híbrido. Entonces, ¿cómo los padres pueden hacer para dar asistencia a los estudios de su hijo? ¿De un modo híbrido o no? El primer camino es comprender que no existe enseñanza y consecuentemente aprendizaje sin mediación. ¿Y quiénes son los responsables por la mediación
de la enseñanza de los niños intermedios y adolescentes, más allá de la escuela, son los padres, principalmente en la enseñanza híbrida. No estamos diciendo que los padres deben asumir el papel de profesores y saber las respuestas y contenidos de la escuela, pero deben ser la conexión, o en el caso de los mayores, los incentivadores del desarrollo social del niño o adolescente con el entorno y profesores. Entonces, con las clases híbridas o no, mantenga un vínculo de su hijo con sus estudios y la profesora y los compañeros a partir de las iniciativas de la enseñanza que la escuela dispone. Otro camino es considerar un modo de aprendizaje de cada niño intermedio y adolescente para que ocurra el aprendizaje. Pensar de ese modo tal vez es un poco más difícil para nosotros como padres que estudiamos en un sistema escolar donde la enseñanza era universal. Esto es, una escuela que enseñaba a todos los niños de la misma forma. Estamos basados en una enseñanza igual para todos, independientemente de la existencia de un compromiso físico, neurológico. Puede provocar una falta de diferenciación. Trabajar con diferencias es un ejemplo que Jesús nos dejó cuando al inicio de su ministerio Él escogió entre doctores, maestros y autoridades 12 apóstoles, hombres simples, para ser predicadores del Evangelio. Y en relación a la predicación del Evangelio, todos ellos actuaron de la misma forma para cumplir el mandato de Cristo, porque todos estaban basados en el mismo mensaje de salvación, de cura y liberación, y así generaban nuevos discípulos. Entonces, las escrituras nos muestran cómo eran ellos diferentes: pescadores, rencillosos, pobres, orgullosos, simples, miedosos, efusivos, sensibles, creativos. Pero Jesús los conocía a cada uno de ellos y sabía exactamente cómo lidiar con el modo de ser de cada uno. Y tú ya sabes cómo es el modo de aprender de tu hijo. Él es visual, es auditivo o kinestésico. Esto está relacionado a la personalidad de cada individuo. Observen este adolescente. La característica de su personalidad es ser kinestésico. Observen cómo el modo que ella organizó sus estudios. Ella oía las clases de sus profesores, leía las clases y al final escribía todo lo que aprendía y continuamente releía lo que escribía y colgaba en las paredes de su cuarto de estudio. Entonces, independientemente de ser visuales, auditivos o kinestésicos, todo ser humano tiene la capacidad de desarrollar otras posibilidades de aprendizaje. Pero ¿cómo yo puedo descubrir cómo mi hijo aprende? A partir de los diálogos que tú establezcas con él en el día a día. Son esos momentos que van dando pistas, respuestas, mostrando cómo están entendiendo y comprendiendo el conocimiento. Y es a partir de esas respuestas que ustedes podrán potencializar la inserción de ellos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero usted puede cuestionar aún, pero ¿y si yo no percibo qué debo hacer? Busque la ayuda de los profesionales de la escuela. Para eso es necesario reconocer la importancia de ese profesional, así como valoramos el conocimiento y la capacidad, por ejemplo, de un médico de diagnosticar un posible problema de salud en nuestros hijos y los medicamentos que ellos nos indican. También necesitamos valorar el conocimiento de los profesionales de educación que lidian con nuestros niños intermedios y adolescentes en la escuela. Entonces, sobre los modos como sus hijos aprenden, ¿quién podrá ayudarte y darte la dirección? Es la escuela. En la relación y el diálogo con estos profesionales es que tú, como padre o madre, podrán iniciar a organizar el modo de ayudar en los estudios de sus hijos en casa. Este tema no se agota aquí. Otras preguntas aún serán tratadas en los próximos programas, pero usted puede visitar episodios ya grabados que están disponibles en el canal de la Iglesia Cristiana Maranata, en el YouTube o en la playlist
organización y métodos. Y para perfeccionar el trabajo de este grupo, contamos con sus sugerencias. Para eso, comparta con nosotros sus dudas y experiencias y enviando un email al contacto @radiomanaim.com.br. Recordemos lo que la palabra nos enseña en Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Deseamos que todas estas sugerencias les ayuden a las familias en la instrucción de los estudios de sus hijos. La paz del Señor Jesús. El trabajo desarrollado por la profesora Janaína en el segmento Perfecto Loor busca incentivar y preparar instrumentistas para ser usados en el día a día de la iglesia y sobre todo para servir al Señor a través de la alabanza con sus instrumentos. Hoy ella revisará la teoría musical para que usted esté todavía más preparado para la ejecución correcta de los loores. Entonces, tome su instrumento y vamos a aprender. Saludo a todos con la paz del Señor Jesús. Qué bueno que estemos juntos para una clase más. Ahora vienen las participaciones. Vamos a ver. Julia Ribeiro tiene 7 años, del Riviera da Barra, Vila Velha, Espíritu Santo. Kessia tiene 8 años, del Río de Janeiro, capital. Cauani y Julia, Feira de Santana, Bahía. Esta es la pequeña Eduarda, de Diadema, Sao Paulo. Felipe tiene 7 años, de Ponta Grossa, Paraná. Las intermedias, Julia y Yasmín, de Uruará, Pará. ¡Qué bendición! Alabado sea el Señor. En esta clase vamos a recordar o hacer un resumen de todo lo que aprendimos sobre símbolos o señales de la música. Y ustedes tienen que estar bien atentos y ver si realmente aprendieron. ¿Preparados? Vamos a comenzar. Pauta o pentagrama es un conjunto de 5 líneas y 4 espacios. Cuando tenemos 2 pentagramas unidas por una llave, tenemos una pieza musical. Ahora, en la pieza tenemos 2 claves, clave de sol y clave de fa. La clave de sol empieza en la segunda línea, dando origen a la nota sol. Y la clave de fa en la cuarta línea, dando origen a la nota fa. Ahora, en esta pieza está dividida por líneas divisoras que forman los compases. Estas son las líneas divisoras que forman los compases. Ahora, en este lugarcito al lado de la clave de sol, está la armadura de clave, que es la tonalidad del loor. Fa, do sostenido, están en el tono de re mayor. Ahora viene el tipo de compás. Nosotros sabemos que existe los compases simples, binario, ternario y cuaternario. Aquí está el cuaternario, 4 tiempos para cada compás. Ahora,
En el pentagrama donde se escribe la música, nosotros ponemos las notas. Cada nota tiene su altura correcta. Y estas notas musicales reciben sus valores, su vestimenta, que son las figuras musicales y los silencios. Este sol tiene un puntillo. Tiene 3 tiempos, una figura musical y aquí el silencio de una corchea. Nosotros también aprendimos sobre la ligadura. Miren, nosotros ya sabemos que la segunda nota no toca, pero el tiempo se espera, la ligadura de prolongación. Ahora tenemos la digitación, que aparece encima de las notas para facilitarnos la posición correcta de los dedos. Y también coloqué sobre algunas indicaciones para facilitar. Miren, tere para cambiar el dedo en la misma nota. La flecha cuando tenemos que alcanzar una nota que está un poco lejos. Una P diciendo que tenemos que cruzar el dedo. Un círculo en la nota para recordar que está con sostenido. Todo esto nos facilita. Pero miren, la clave de Fa todavía está vacía. Entonces llegan los acordes. Eso, están recordando. Miren, los acordes están aquí en la clave de Fa porque los tocamos con la mano izquierda, en el estado fundamental. Pero hay algunos instrumentos que usan las cifras. Miren aquí, las cifras están arriba, aquí en la clave de Sol, para indicarnos cuál es el acorde que vamos a tocar. Aquí está una partitura facilitada, pero como nuestro objetivo es que todos podamos tocar, vamos a continuar colocando en nuestros loores los tiempos abajo y también los nombres de las notas. Así va a ser mucho más fácil tocarlo. ¿Ustedes vieron cuántas cosas ya hemos aprendido? ¿Cuántos símbolos? ¡Qué bendición! Gloria a Jesús. En la próxima clase vamos a empezar un nuevo loor. Entonces estudien bastante, vean si realmente aprendieron todos estos símbolos y vamos a hacerlo en un nuevo loor. Amén. Hasta la próxima clase y a todos la paz del Señor Jesús. El proyecto de Dios para nosotros comienza a realizarse desde el vientre de nuestra madre. Todavía en la infancia y adolescencia, el Señor habla con nosotros, nos hace entender lo que quiere realizar en nuestras vidas. Desea que permanezcamos fieles a Él. Así fue con José. Uno de los señales que Dios le dio y cumplió está directamente relacionado con sus hermanos.
Vamos a conocer más sobre este tema con la profesora Evelyn Ataíd en la clase para niños, intermedios y adolescentes. Nosotros saludamos a los niños, intermedios y adolescentes y a todos los que nos ven con la paz del Señor Jesús. Hoy estamos iniciando un estudio cuyo tema es el poder de Dios en la vida de José. Yo les invito a ustedes a leer conmigo un texto de la palabra de Dios que está en el libro de Génesis, en el capítulo 37, versículo 13. La palabra del Señor dice así: Y dijo Israel a José: Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. José era uno de los 12 hijos de Jacob. Los hermanos de José, ellos eran desobedientes. Pero la palabra de Dios nos cuenta que José él obedecía a su padre en todo. Fue con su padre que José aprendió que servir a Dios es la cosa más importante. José aprendió a temer al Dios verdadero y él guardó esa enseñanza en su corazón. Su padre Jacob amaba mucho a José, por eso le hizo una túnica de varios colores y le dio de regalo. Los hermanos de José no les gustó aquello y quedaron con un corazón lleno de celos, de envidia y pasaron a tratarlo mal y a despreciar a José. Dios hablaba con José como hoy el Espíritu Santo también habla con nosotros. Dios le dio a José 2 sueños, mostrando cómo él sería usado delante de su familia. En el primer sueño, José vio que él estaba en el campo con sus hermanos, amarrando unos manojos, y él vio que los manojos de sus hermanos se inclinaban delante de él. En el segundo sueño, José vio al sol, la luna y las estrellas que también se inclinaban delante de él. José contó este sueño a sus hermanos y a ellos no les gustó oír esos sueños y dijeron así: ¿qué tú quieres decir, José? Que tú vas a reinar sobre nosotros, nos vas a gobernar. Por aquellos sueños aún lo aborrecieron más. Pero José guardó en su corazón el secreto revelado por Dios. Un día el padre de José, Jacob, lo envió para que viese a sus hermanos en Siquem apacentando las ovejas. Cuando José llegó allá, sus hermanos planearon algo muy malo en contra de José. Ellos lo entregaron y lo vendieron a una caravana de ismaelitas que estaban yendo a Egipto. Los hermanos de José lo vendieron como esclavo. Le sacaron su túnica y llevaron a su padre Jacob. Y ellos inventaron una gran mentira a Jacob. Le dijeron que José había muerto. Jacob lloró por muchos días porque amaba a José. Así como Jacob amaba a José, nosotros también somos amados por Dios, nuestro Padre eterno. José fue un varón fiel a Dios. Y fue también un hijo obediente a sus padres. Esas son características de siervos que temen a Dios. Dios reveló su plan para la vida de José. Observen que los hermanos de José hicieron también un plan contra él cuando ellos lo vendieron como esclavo. Dijeron así: ahora queremos ver qué será de sus sueños. Pero los planes de Dios son perfectos y son proféticos. Los planes de Dios son mayores que los nuestros. La palabra de Dios nos dice que todas las cosas contribuyen para el bien para todos aquellos que aman a Dios. El plan de Dios se cumplió en la vida de José, porque nada puede impedir que el plan de Dios se cumpla en la vida de un siervo fiel. José pasó por situaciones muy difíciles. José fue vendido como esclavo. Cuando solo tenía 17 años, él fue entregado por sus hermanos. Él fue a vivir a Egipto en una tierra que él no conocía. Quedó lejos de su padre
Y aún delante de esas circunstancias difíciles, José permaneció fiel al Señor. Y ustedes, niños, intermedios y adolescentes, ustedes deben permanecer fieles al Señor. Dios en este año nos dejó su palabra, un lema para la iglesia, para confiar en Él. Él me invocará y yo le responderé y estaré con Él en la angustia y lo libraré y lo glorificaré. Dios estará con ustedes todos los días. Lo que ustedes necesitan es confiar en Dios, es orar, es ser fieles al Señor y Él les revelará su plan de salvación para sus vidas. Que Dios nos bendiga con su palabra. A todos la paz del Señor Jesús. O Senhor é quem cuida de mim. O Senhor é quem cuida de mim. Nada hei de temer, por Jesus vou vencer, pois eu sei que Ele cuida de mim. A Jesus seguirei com amor, pois eu sei que Ele é meu Salvador. Ao meu lado está, nunca vai me deixar, pois eu sei que Ele cuida de mim. Cada edición del programa Anunciando el Evangelio Eterno nos ha alegrado los mensajes y participaciones de personas de todo el Brasil y de todo el exterior que nos enviaron. Y ahora nos alegra su audiencia, su participación. Interactúe con nosotros, apunte la cámara de su celular para este código QR que está en la pantalla. Hable sobre los diversos segmentos de este programa. ¿Cuál es el que más le gusta? Sus experiencias que ha tenido con el programa. Deje sugerencias. Son muy importantes para nosotros. Es muy bueno saber su opinión. Ahora yo quiero hablar con usted que fue tocado por el mensaje transmitido a través de este programa. Usted que necesita de una experiencia con Dios. Usted que necesita escuchar la voz del Señor. Usted que necesita conocer el Evangelio Eterno. Tenemos un canal directo para atenderlo. Llame gratuitamente a cualquier hora del día o de la noche a este número 0800-707-3076. Es un número exclusivo para atender a los que no son miembros de la Iglesia Cristiana Maranata en el Brasil, pero necesitan una palabra de parte de Dios y aún de una oración. Síganos en el Instagram o Facebook y acceda a nuestras redes sociales. A las páginas de la Iglesia Cristiana Maranata y de la Radio Manaim, baje las aplicaciones gratuitamente, navegue por ellos y conozca más sobre nosotros y nuestras plataformas digitales. También puede acompañar nuestra agenda semanal ubicada todos los lunes en nuestras redes sociales. Y en la aplicación de Radio Manaim usted también escucha Loores 24 horas al día y también puede participar y compartir los podcasts de mensajes. Y así estamos llegando al final de la edición del programa de la Iglesia Cristiana Maranata Anunciando el Evangelio Eterno. Y no se olvide, todos los domingos a las 10 de la mañana, puntualmente, usted puede participar de la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristiana Maranata en nuestro canal de YouTube. Y la semana que viene, si el Señor lo permite, estaremos juntos una vez más en este horario con una edición más del programa de la Iglesia Cristiana Maranata Anunciando el Evangelio Eterno. Maranata, el Señor Jesús viene.